Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar? Sí, Mista. Sí, Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, vamos a iniciar con la Buenos días, sesión. señorita. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello, bastante atención, por favor, y mucha participación, ¿sí? Si tienen alguna duda o alguna consulta que hacerlo, me lo realizan, ¿sí? Por favor. Ahora, bueno, para iniciar la clase del día de hoy, lo primero que debemos de recordar es lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Se siguen conectando. A ver, ¿quiénes estuvieron atentos a la clase pasada? ¿Quién me puede decir de qué hablamos, qué es lo que conversamos, de qué tema desarrollamos? Buenos días. ¿Era sobre los tipos de comunicación? Ya hemos hablado sobre los tipos de comunicación. ¿Qué más? Mis eran los formatos textuales, creo, no sé, no recuerdo bien. A ver, hemos hablado sobre los tipos de comunicación. Asimismo, hemos hablado sobre qué es la comunicación, ¿cierto? ¿Por qué les hago esta retroalimentación del tema anterior? Porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es complementario a ello y como base debemos de tener el significado o la definición correcta de qué es la comunicación. ¿Sí? A ver, ¿quién se recuerda? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, ¿a qué nos referimos o qué definición podemos dar de ello? A ver, ¿quién? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿Qué podemos decir de qué es la comunicación, chicos? ¿O qué definición le podemos dar? ¿Mm? Lorenzo, Ryder, Plácido, Miriam. Mis buenos días. La comunicación es comunicarse dos personas o más personas. Es cuando A ver, no te logro escuchar muy bien, Lisette. A ver, cuando nosotros hemos hablado en la clase pasada referente a qué es la comunicación, damos o dimos una definición concreta, ¿cierto? Una definición que les manifestaba y les decía, ¿no? Que debemos de manejarlo de ahora en adelante.
¿cierto? Aparte de ello, hemos visto los tipos de comunicación también. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, podemos decir, claro está lo que dice Miriam, ¿no? Rápidamente nos ponemos a pensar y decimos, ya, la comunicación es cuando yo converso con una o más personas. Sí, claro está eso, pero la definición correcta de qué es la comunicación es que la comunicación va a ser el intercambio de información de un ente o de un punto a otro. Esa es la comunicación en sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos pregunten qué es la comunicación, nosotros diremos que es el intercambio de información de un punto a otro. Ahora, también hemos visto las características y el propósito que tiene la comunicación. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuáles son esos principios o propósitos que tiene la comunicación? Señorita, sería la persona que selecciona la comunicación. A ver, no. Cuando nosotros hablamos de los propósitos, la clase pasada dimos 4 propósitos fundamentales, ¿cierto? 4, ¿sí? Que debe de tener todo acto comunicativo, dijimos ello, que todo proceso, o mejor dicho, todo acto comunicativo, debe de tener 4 propósitos fundamentales. ¿Para qué? Para que se llegue a desarrollar una comunicación eficaz. ¿Cuáles son esos propósitos? Emisor, receptor. No. Los elementos no tienen nada que ver todavía. ¿Cuáles son esos propósitos? Mejor dicho, cuando yo me comunico con una persona, lo hago con una finalidad, ¿cierto? ¿O ustedes se comunican por comunicarse y ya? ¿Mm? Cuando yo, por ejemplo, así ya sea un chisme, por ejemplo, no me entero de algo y yo me comunico con una persona que deseo que esa persona sepa. A ver, entonces, ¿cuál es la finalidad de yo contarle lo que yo me he enterado? De que se informe, ¿cierto? O niego. A ver, Lorenzo Maza. Lorenzo. Sí, dígame, profe. Buenos días. A ver, Lorenzo, ¿tú con qué finalidad o cuál es tu propósito cuando te comunicas con alguien? Sea la información que vayas a dar, ¿no? Cualquiera. ¿Cuál sería tu propósito fundamental? Comunicar a la persona, Ya, aparte, dar aviso, dar aviso, informar, claro. ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, gracias, Lorenzo, cuando nosotros nos vayamos a comunicar, ¿sí? Normalmente, lo primero que debemos de tener como fundamental es de persuadir a la otra persona. Porque recuerden que yo les decía la clase pasada que la información que nosotros vayamos a brindar debe ser una información nueva. No debe de ser una información que ya mi otra persona conozca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí ya no se desarrollaría lo que era la comunicación eficaz, ya no sería eficaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no le interesaría a la otra persona, ya no persuadiría, ya no le entretenería, ¿cierto? Entonces, al no realizar esto, mi comunicación queda sin valor porque no estaría cumpliendo con el propósito fundamental de ello, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación, debemos de tener esos 4 principios fundamentales para poder lograr una comunicación eficaz, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué les hacía esta pequeña retroalimentación? Porque cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, si bien es cierto, vamos a tener todo un proceso, ¿cierto? Para poder comunicarnos. No vamos a comunicarnos por comunicar, ¿cierto? En un ente fundamental, cuando nosotros nos vamos a comunicar con alguien, vamos a pasar por todo un proceso, pero ese proceso no es visualizado, ¿cierto? Ese proceso se va a desarrollar mentalmente, pero para ello debemos de tener claro que durante una comunicación o de un diálogo, vamos a tener ciertas perturbaciones, ¿sí? Para comunicarnos, el cual va a hacer de que nos conlleve a la redundancia. ¿Y qué creen que sea la redundancia? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que al tener perturbaciones o ruido, vamos a tener que llegar a la redundancia? ¿A qué creen que nos referimos? Nos vayamos a referir. Chicos, ¿están ahí o ya se durmieron? Ya son las 11. Sí, Bueno, ya las señorita, que no escuchamos bien la comunicación. A ver, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Para poder sacar esta pequeña definición. Por ejemplo, si tú estás conversando en la calle, por la avenida, con una amiga, y justo ahí cuando estás conversando, pasa una ambulancia, cuando le estás diciendo algo sumamente importante. ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Tu amiga va a poder lograr escuchar bien tu mensaje? No se puede. No, señorita. No va a poder. Entonces, al no poder ella, ¿tú qué vas a realizar? Volver a repetir. Exacto. Entonces, eso es la redundancia. Cuando nosotros tenemos un acto comunicativo, normalmente siempre o casi siempre va a suceder o va a haber perturbaciones o ruidos que nos van a tener o vamos a tener que realizar la redundancia. Vamos a tener que volver a repetir la información a causa de estas perturbaciones que nosotros vayamos a tener dentro del acto comunicativo. Y normalmente es eso, ¿no? Pero no necesariamente perturbaciones vaya a ser solamente de ruidos, sino que también, por ejemplo, que no hayan comprendido, por ejemplo, ¿no? Si me dicen, profesora, disculpe, no entendí lo que usted me dijo hace un momento, vuelva a repetir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Volver a repetir la información que ya les he brindado, ¿cierto? Entonces, ahí también estoy desarrollando la redundancia, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, al nosotros ya conocer con exactitud qué es la comunicación y qué es lo que provoca el hecho de redundar información o repetir información, vamos a pasar a ver lo que son el proceso comunicativo. ¿Sí? O situación comunicativa. Se le denomina de esta forma a ciertos elementos que conforman el proceso comunicativo. El proceso comunicativo es ese acto o desarrollo que nosotros seguimos, que no lo visualizamos, pero el mensaje que nosotros vayamos a enviar a alguien viaja por todo un proceso, o mejor dicho, pasa por todo un proceso, ¿sí? Que se desarrolla mentalmente. No es que yo agarro un papel y hago todo el proceso para poder comunicarme con alguien, no. Todo este proceso se desarrolla mentalmente, ¿sí? A los cuales vamos a conocer ahora, ¿sí? A ciertos elementos. ¿Sabían ustedes que nosotros al conversar o realizar una conversación con alguien, tenemos ciertos nombres en específico,
¿cierto? Nos denominan con un nombre en específico dentro de la comunicación, ¿sí? Acá tenemos el acto comunicativo, que tenemos a un emisor, a un código, al mensaje, al canal y al receptor, ¿sí? Y todo lo que encierra a estos elementos se le denomina contexto. Ahora, nosotros vamos a analizar elemento por elemento para luego practicarlo, ¿sí? Entonces, el acto comunicativo va a ser un proceso mediante el cual se produce una transmisión de información, que es la comunicación, ¿no? En el cual van a intervenir necesariamente una serie de elementos, que son los que les he mencionado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar referente al mensaje. ¿Qué creen que sea el mensaje? ¿Qué creen que sea el mensaje? El contenido de lo, ¿Cómo? el contenido de lo que yo voy a emitir, señorita. Información. Muy bien, sí. Es el contenido y la información que es enviado por un emisor hacia un receptor, ¿ya? No hay que confundir si cuando hablamos de el referente, porque el referente es como si nosotros dijéramos la idea principal del mensaje, ¿ya? Es muy distinto. Entonces, el mensaje es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. Normalmente es enviada por el emisor y recíprocamente, ¿cierto? Al mensaje se le va a considerar como una serie de signos lingüísticos que van a estar organizados mediante determinadas reglas. ¿Qué quiere decir ello? Que van a ser oraciones elaboradas, ¿sí? Por el emisor para ser enviado al receptor, ¿ya? Ahora, ese es el mensaje. Luego tenemos al emisor. ¿Qué será el emisor? El emisor, Es la Lorenzo, persona que Es que elabora y transmite el mensaje. exacto, es la persona quien elabora y va a transmitir el mensaje tal y como nos dice en la diapositiva. Pero aparte de ello, el emisor va a ser quien va a codificar el mensaje. Y este acto de la codificación, ¿por qué diremos que el emisor codifique el mensaje? ¿A qué nos referiremos? A ver, chicos, ¿a qué llamamos codificar? ¿Por qué les diré que el emisor es quien codifica el mensaje? ¿A qué nos referimos? ¿Mm? Chicos, ¿a qué creen que nos referimos? A ver, César Junior. César Junior. Bueno, me parece que no está César Junior. Raider Chávez.
Raider Chávez. Bueno, me parece que no está. A ver, cuando nosotros, recuerden también que la asistencia yo la registro con participación, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de que el emisor es claro está, que es quien elabora y va a enviar el mensaje, ¿sí? Al receptor, mencionamos que el emisor también codifica el mensaje. ¿Qué es codificar? Es la creación mental que yo realizo de mi mensaje, ¿ya? Pero esa creación del mensaje lo realizo mentalmente, no lo realizo físicamente o visualizado, ¿cierto? Yo no agarro un papel y me pongo a colocar, no me voy a encontrar con tal persona y le diré esto, esto, esto. No, yo no realizo eso porque sabemos muy bien que la comunicación es espontánea. Sí, como es espontánea, esa creación es mental. Nosotros no lo visualizamos, pero pasamos por todo este proceso para poder enviar el mensaje. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se caracteriza? Por tener una intención comunicativa, ¿no? Es decir, una voluntad de transmitir una información. ¿Ya? Entonces, el emisor codifica. ¿Qué es codificar? Crear el mensaje. Si el emisor va a codificar, vamos a tener a un receptor, que es la persona quien va a recibir el mensaje. Y como recibe el mensaje, es quien va a decodificar. Si el emisor es quien codifica y codificar significa creación, el receptor va a decodificar y decodificar significa que la interpretación que yo realizo del mensaje. Por ejemplo, ¿no? Ustedes me están escuchando o algunos de ustedes me están escuchando atentamente la clase del día de hoy y están intentando, por ejemplo, la información que yo les estoy brindando, comprendérmela, ¿cierto? O en su mayoría quizás no. Entonces, ese acto que tú realizas de tratar de interpretar, no es que coges un papel y te pones a escribir el mensaje que yo te estoy brindando, sino que ese proceso te está sucediendo en la mente, porque al recepcionar intentas interpretar mi mensaje. Entonces, ese acto de interpretación se le denomina con el nombre de decodificación. ¿Sí? Es la decodificación. Entonces, decodificar significa interpretar. ¿Quién decodifica? El receptor decodifica. ¿Quién codifica? Es el emisor. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda respecto a codificar y decodificar? Ninguna, señorita, está bien. Muy bien. Entonces, recuérdense, por favor, porque es un ente fundamental estos dos términos, ¿sí? Entonces, el emisor codifica, que es quien crea el mensaje, y el receptor decodifica, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos al mensaje, al emisor, al receptor. ¿Qué nos faltará? El canal, señorita. Canal, Miss. El canal, ¿ya? ¿Qué más? El código. Ahora, ¿qué será el canal? El medio por el cual se transmite el mensaje. El medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje. Pero ¿sabían que hay dos tipos de canal? Tenemos un canal natural y un canal artificial. ¿A qué creen que llamaremos canal natural? Al aire. Profe, vuelve a repetir la pregunta. A ver, ¿a qué creen que nosotros llamamos canal natural? ¿Al que hablamos? A ver, Al cuando aire. sí, al aire, pero no con ese nombre. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de canal natural, nos vamos a hacer referencia cuando nosotros no usamos ningún objeto para poder comunicarnos. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si yo con ustedes me encuentro por la calle y empezamos a conversar, ¿por dónde estaría viajando mi mensaje para que llegue a ustedes? Por las ondas sonoras. Por las ondas sonoras. Está viajando por el aire, ¿cierto? Está viajando por el aire mi mensaje para que ustedes me puedan comprender, ¿cierto? Entonces, ahí yo no estoy haciendo uso
de ningún objeto para que nos podamos comunicar. Mientras, por ejemplo, ahora nosotros nos estamos comunicando, claro está, pero ¿qué estamos haciendo uso? ¿De qué estamos haciendo uso? De las ondas sonoras. No. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo están recibiendo ahora mi mensaje? ¿Lo están ¿Verbal? haciendo? ¿Cómo están recibiendo? ¿Estamos por el aire nada más? ¿O estamos haciendo uso de algún objeto? Por el sistema creado por el hombre. Exacto. Cuando nosotros hablamos de canal artificial, es cuando al momento de comunicarnos usamos cualquier objeto que haya sido creado por el hombre y ya no solamente el habla. Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando, pero mi mensaje a ustedes no llega por el aire, o mejor dicho, no llega solamente por mi voz. Estamos haciendo uso de algún otro objeto, por ejemplo, un celular, quizás ustedes me están escuchando por medio de un celular, de una tablet, de una computadora o de una laptop, ¿cierto? Entonces, de esa manera se están comunicando, bueno, nos estamos comunicando. Entonces, ahí, por ejemplo, yo estaría haciendo uso de un canal artificial, más no natural. Natural solamente es cuando nos vayamos a comunicar por medio del habla y no hacemos uso de ningún otro objeto, ¿sí? Ahora, entonces, podemos decir que el canal natural es cuando usamos solamente el habla y nuestro mensaje viaja por el aire a la otra persona. Mientras que canal artificial es cuando usamos un objeto que haya sido creado por el hombre, ¿sí? Y que lo empleamos para comunicarnos. Pueden ser un papel, un libro, un cable, una pintura, un celular, una tablet, ¿cierto? Todo objeto que haya sido creado por el hombre y que nos ayuda a nosotros para poder comunicarnos es llamado canal artificial. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda respecto al canal? Ninguna, señorita, todo bien. Muy bien. Entonces, ese es el canal. ¿Qué elemento nos estaría faltando? Ya tenemos al emisor, al receptor, al código, al canal, al mensaje. El código, faltaría mis. El código. ¿Y qué será el código? ¿Qué será el código, chicos? Mis podría ser la diferencia de repente de idiomas, letras o signos, algo eso. La ortografía. A ver, sí, pero no es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de código, vamos a hacer referencia al idioma que nosotros vayamos a manejar para comunicarnos, ¿ya? Mejor dicho, al sistema de signos. Aquí también vamos a tener dos tipos de código, ¿no? Cuando hacemos uso de códigos lingüísticos, ¿sí? Cuando empleamos la oralidad y la escritura, y código no lingüístico, cuando nos comunicamos por medio de señas, de gestos, de colores, ¿sí? O a través del código o códigos muy complejos, por ejemplo, el código Morse, ¿cierto? Entonces, en todo proceso puede haber todo acto comunicativo,
¿cierto? Y va a depender de qué código estemos empleando, porque nosotros nos podemos comunicar a través de los sonidos o no. Sí, Miss, Exacto, y a través de los colores también. también, ¿cierto? Entonces, eso es el código. Entonces, cuando nosotros tenemos que interpretar o manifestar, ¿no? ¿Qué tipo de código estemos empleando? Vamos a poder decir, ¿sí? Que vamos a tener dos tipos de códigos lingüísticos y códigos no lingüísticos, pero para ello debo de interpretar bien. Si hay códigos lingüísticos y es a través de la oralidad o de la escritura, tengo que identificar correctamente el idioma, ¿ya? El idioma. Por ejemplo, nosotros, ¿qué código estamos empleando? ¿Qué tipo de código? Lingüístico. Lingüístico. ¿Y en qué idioma? Castellano, señorita. Español. Exacto, español. Ya, sí, yo tengo que interpretar de esa manera. Muy bien, entonces ya tenemos estos 6 elementos, bueno, nos falta uno, que es el último, ¿no? Que es el contexto, que es aquel que engloba a todo lo demás, a todos los 5 elementos, al emisor, al receptor, al mensaje, al código y al canal. A esos 5 elementos el contexto los va a englobar o va a ser alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del contexto es el lugar donde se realiza la conversación, pero es el contexto del mensaje. Y, por ejemplo, si yo digo el lugar, tengo no necesariamente en algunos ejercicios o en algunas situaciones comunicativas, quizás no vayamos a encontrar de manera clara, ¿no? O no esté de manera clara especificado, ¿no? Por ejemplo, que Juanita y Patricia conversan en el mercado Chagua, por ejemplo. Si yo digo eso, ahí sí automáticamente ya sé que el contexto, ¿cuál es? El mercado Chagua. ¿Por qué? Porque me dice que ahí están conversando. Pero si yo digo, por ejemplo, María y Patricia, una mañana del mes de julio, conversan sobre su viaje a Cancún. ¿Cuál sería el contexto? Una mañana o el mes. Exacto. ¿Ya? Entonces, a veces, como les digo, ¿no? Muchas veces no vamos a encontrarlo de manera clara. ¿Qué nos dice acá? El contexto son circunstancias de la realidad, ¿no? Que afectan al emisor y al receptor, a ambos, a la hora de emitir o interpretar el mensaje y que pueden hacer variar, dice, el significado. Dependiendo cómo el mensaje sea enviado o cuál sea el contexto, va a variar el significado del mensaje. Ya es habitual distinguir, dice, el contexto del mensaje. ¿Qué quiere decir ello? El contexto lingüístico en la comunicación verbal. ¿Qué quiere decir? Que los mensajes anteriores y posteriores a él y el contexto de comunicación. Sí, que son las circunstancias exteriores en las que se va a situar el acto comunicativo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de contexto, también va a ser el hecho de incluir todas las circunstancias no lingüísticas que estén afectando a la comunicación. ¿Sí? Aquí tenemos que observar la relación entre emisor y receptor y el espacio, tiempo y motivos, diferentes factores, ¿no? Para poder adecuarlos, porque saben muy bien que el mensaje va a variar según a qué contexto nosotros nos estemos refiriendo. Y eso les muestro ahora, ¿no? Por ejemplo, acá. Yo me encuentro en la playa o no sé, hago deporte y digo, ay, qué fresca, digo, al tomar un agua. ¿Ahí qué me estoy refiriendo? Que se está refrescando, pues, Miss. Que se está refrescando o al sabor del agua, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, les estoy dictando y justo Yuli con Miriam intentan plagiar en el examen que yo les voy a dar, yo digo, ay, qué frescas estas señoritas. Ahí, ¿a qué me refiero?
A que no están prestando atención quizás, o no sé, pues a que Observan en la no les imagen. interesa lo que usted está explicando, ¿no? Claro, pero ¿qué observan en la segunda imagen? Que se están copiando, señorita. Que se están copiando. Entonces, ahí yo me estoy refiriendo al decir que fresca a la actitud, ¿cierto? Y en un primer momento me refiero a la situación, a esa satisfacción, ¿cierto? Entonces, varía el significado del mensaje según el contexto, ¿sí? Entonces, esos son los elementos de la comunicación. ¿Cuántos son, chicos? A ver, los que estuvieron atentos, ¿cuántos son los elementos de la comunicación? 6. ¿Cuáles son? Emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto. Muy bien, son 6 elementos que nosotros debemos de tener en cuenta en todo proceso comunicativo. Ahora, en esta situación, entre mi persona y ustedes, ¿quién es el emisor? Usted mismo, ¿El receptor o los receptores? nosotros. Otro, señorita. ¿El canal será natural o artificial? Natural. Artificial. ¿Natural? Artificial, señorita. Artificialmente. Muy bien, será artificial. ¿Qué código estamos empleando? Lingüístico. Español será Miss. El español, no es que será, nosotros tenemos que estar claros con nuestra respuesta, no dudar. Entonces, nuestro código es español. ¿Y cuál sería nuestro contexto? Nuestro contexto no está definido. ¿Cuál sería el contexto, chicos? Escuchar la clase de comunicación. No. A ver, ¿qué es el contexto en primer lugar? El tema que alude el mensaje. No. ¿Qué les dije que es el contexto? El A ver, ¿qué les contexto dije? en el cual se transmite el mensaje. No, el contexto es la realidad, el lugar donde se realiza el mensaje, chicos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿nuestro contexto está definido o no? ¿O no está definido? Sí, Sí sería está. el Google Meet. No. En nuestro caso, nuestro contexto no está definido. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me encuentro en mi domicilio. Ustedes se pueden encontrar en la calle, están en el mercado, están en su casa, en su trabajo, en, no sé, en una avenida. Entonces, compartimos, o mejor dicho, no estamos compartiendo un mismo contexto. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Ahora sí quedó claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, a ver, para pasar al ejercicio. Aparte de nosotros mencionar y decir
que cuando nosotros nos comunicamos, el emisor, ¿qué acción realiza? Elabora el contexto o el mensaje. Elabora el mensaje. Pero aparte de elaborar, ese acto de elaboración, de creación del mensaje, ¿con qué nombre se le conoce? Seleccionar. Es la persona que selecciona la información. No. Pero al acto de elaboración, de creación que ¿Codifica? sucede en mi No. mente, Modifica o algo así. no. A ver, les dije, el emisor crea el mensaje, el receptor lo interpreta, pero a esa acción de creación de mensaje que sucede en nuestra mente, ¿cómo se le denomina? Se le denomina el acto de codificar. ¿Cierto? El emisor que dijimos que hace, codifica el mensaje. Si el emisor codifica, ¿el receptor qué hace? Decodifica. Decodifica. ¿Y qué significa decodificar? Interpretar, pues, mis. Interpretar el mensaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, si el emisor codifica, es el receptor decodifica. El emisor crea y el receptor interpreta. Pero esa actividad, ¿dónde sucede? Tanto del emisor como del receptor, ¿dónde sucede? En el mensaje. Decodifica. No, en el mensaje no sucede. Sucede en nuestra mente, chicos. Ya sucede en nuestra mente. Eso es una acción mental. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, en base a lo que me han comprendido, me van a desarrollar este pequeño ejercicio para lo cual les voy a dar solamente 3 a 4 minutos, exagerando. ¿Sí? Me van a interpretar esta pequeña oración y me van a identificar quién cumple la función de emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. ¿Sí? A ver, y luego yo voy a llamar individualmente a cada uno de ustedes y me va a mencionar si su respuesta, ¿sí? A ver, 4
Miss, yo ya lo desarrollé. Yo también, Miss. Ya, muy bien. A ver, Pablo Ramírez. A ver, yo voy a llamar individualmente, ¿sí? Son... Ya. Pablo Ramírez, Dígame, señorita. buenos días. A ver, dice, María y Juan se encuentran en su casa. María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. ¿Quién es el emisor? María, señorita. María, muy bien. Lorenzo Maza, Sí, dígame, profe. Lorenzo. ¿Quién es el receptor? Juan. Juan, muy bien. Julie Romero, El mensaje sería comprar una cocina. comprar, el deseo de comprar una cocina, ¿sí? Cuando les manifieste el mensaje, por favor, siempre hay que colocar el mensaje completo. Ahora, si te pidiese sí el referente, me das la idea central, ¿ya? Ok, Muy bien. Miss. Eric Daniel Alburque. Eric Daniel. Bueno, me parece que no está. Miriam. Miriam. Bueno, tampoco está. Lisette Cárdenas. Lisette, recuerden que de esta manera también se registra su asistencia, ¿sí? Lisette, ¿me escuchas? Oh, sí, Miss. Ya, Lisette, ¿cuál es el código? ¿Que se encuentran en su casa? No, el código. ¿Cuál es el código? Recuerda que el código es el sistema de signos que nosotros usamos para comunicarnos. ¿Cuál será el código, Lisette? Mejor dicho, es el idioma que manejamos. ¿Cuál será en esa conversación? Español, Miss. El español. Ya, el código que se está empleando es el español. ¿Ya? Ahora, a ver, Raider Chávez. Raider Chávez. O Rider Chávez. Sí, señorita, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el canal que están usando ahí? ¿Será Señorita, natural o señorita, artificial? señorita, Dígame. te digo, yo ahorita tengo problemas en el celular, que mi celular está fallando, pucha, me veo así revolver el celular, y no puedo entrar más así, está fallando, y yo lo puedo ¿No has escuchar nomás, podido captar? ¿No has podido captar? no he podido captar, está fallando mi celular, la pantalla su misma pantalla se hace duro, no quiere. Sí, ese es el problema, señorita. Ya, entiendo. Muy bien, Raider. A ver, Sí, sí. a ver.
con otro. Ya, Eric Daniel, a ver, ¿ya estará presente? Yo, Miss Miriam, estoy presente, me había llamado, estaba ocupadita. Ay, a ver, Miriam, ¿cuál será el canal? ¿Será natural o será artificial? Natural, Miss, Natural, ¿por qué? porque está en aire. ¿Están en el aire? A ver, cuando nosotros decimos natural, nuestra justificación debe de ser la siguiente. Debemos de decir, es natural, ¿por qué? Porque ambos están conversando en un mismo contexto y su mensaje está viajando por el aire. ¿Ya? El mensaje está viajando por el aire, no los agentes. ¿Ya? Muy bien, Miriam. A ver, Julie Romero, ¿cuál es el contexto? La casa, Miss. La casa, ¿sí? Porque ahí nos dice, se encuentran en su casa, en la cual María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Entonces, de esa manera, yo debo de identificar los distintos elementos, ¿sí? Que vaya a tener dentro de una oración de un acto comunicativo. ¿Y cómo es que se me va a quedar esta situación? Es que en cada situación que yo me vaya a enfrentar del proceso comunicativo, lo primero que debo de realizar es tratar de identificar estos elementos, ¿no? ¿Quién está cumpliendo la función de emisor? ¿Quién cumple la función de receptor? ¿Quién está con cuál es el mensaje? Recuerden que el mensaje debe ser manifestado completamente, ¿ya? Mientras que el referente solamente es la idea principal. El código, recuerden que el código hace referencia al idioma que están manejando, al canal y contexto. Ahora, en cuanto al contexto, en una conversación telefónica no siempre está definida, ¿ya? No siempre está definida de manera concreta, porque ambos están en diferentes situaciones, o mejor dicho, en diferentes contextos. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, señorita, todo bien. Ninguna, todo claro. Muy bien. Sinceramente espero que les haya quedado claro. Recuerden y no se olviden, por favor, el emisor es quien va a codificar el mensaje y el receptor va a ser quien va a decodificar. Esa es una terminología que ustedes deben de manejar. ¿Sí? Por favor. Muy bien, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Sí, la siguiente clase, por favor, mucha más participación, sí, y pueden volver a ver la grabación para que quede un poco más claro, sí. Nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho.